Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a ver otro vídeo más del tema de maniobras. ¿Seguimos? Bueno, pues ya tenemos la R, la observación directa y por retrovisores, y la S, de señalizar. Ahora nos queda realizar la maniobra, la M, y ya tendremos nuestra RSM, regla de seguridad de maniobras, completita. La maniobra la realizaremos a velocidad adecuada y sin poner en peligro a ningún usuario de la vía y de forma correcta. ¿Vale? Pero ¿cómo es esta forma correcta? Ahora iremos viendo una a una las maniobras y las explicaremos. ¡Vamos allá! La primera maniobra que vas a aprender es la de incorporación a la circulación. Esta maniobra no solo la realizas cuando quieres incorporarte a la vía y tu coche está parado o estacionado, aparcado. También se considera incorporación a la vía cuando llegas a la vía desde una propiedad colindante a la vía. Colindante quiere decir que está al lado, como un garaje, por ejemplo, o desde un camino exclusivamente privado, por ejemplo, al caminito de salida de la Batcueva. Cuando el Batmóvil sale de este caminito privado, hace una maniobra de incorporación a la vía. Procediendo de una vía de acceso a la vía, como por ejemplo un carril de aceleración, o saliendo de una zona de servicios de la vía, por ejemplo, de una gasolinera. Se trata de una maniobra, así que vamos a seguir nuestra famosa RSM. La R de retrovisores, de observar si podemos hacer la maniobra. Está claro que tendrás que asegurarte de que no vienen otros vehículos teniendo en cuenta la posición, donde están, en el carril al que vas a incorporarte o en el otro. La trayectoria, por ejemplo, otro vehículo puede no ocupar el carril al que tú vas, pero puede estar haciendo un cambio de carril y ocuparlo en unos segundos. Y la velocidad. Otro coche, aunque esté muy lejos, puede ir muy rápido y tú chocar con él cuando te incorpores. Vamos, que mires que no te la puedes pegar con los que ya están circulando. Además, los vehículos que ya van por la vía tienen prioridad y eres tú el que deberás cederles el paso a ellos. ¿Te acuerdas de los carriles de aceleración? Los vimos en el tema de utilización de la vía. Estos carriles van paralelos a la vía y te permiten coger velocidad antes de incorporarte a ella, por ejemplo, para incorporarte a una autopista. Vamos a verlo con un vídeo. ¡Dentro vídeo! Es al principio del carril cuando debes realizar la observación, y si ves que no puedes realizar la maniobra porque vienen vehículos, debes incluso pararte, pero insisto, al principio del carril de aceleración. Si dejas lo de mirar para el final, puede que no te puedas incorporar a la vía y se te acabe el carril. Te encontrarás al final de un carril de aceleración y sin poder acelerar. Es como si un avión no tuviese pista para poder despegar. Como no habrás podido coger velocidad, cuando te incorpores lo harás yendo muy despacio y eso puede ser peligroso, y si no, fíjate en el vídeo. Si la incorporación al tráfico exige desplazamiento lateral, recuerda que siempre deberás señalizarlo. Cuando la maniobra se efectúe de frente, se utilizará momentáneamente el indicador de dirección, el intermitente, correspondiente al lado por el que se realice la incorporación a la circulación, como en este otro ejemplo. Ya sabes, primero hay que ver si se puede realizar la maniobra y solo si ves que se puede, señalizar poniendo el intermitente. Pero hay una excepción, un caso en el que, aunque no puedas realizar la maniobra, tienes que señalizarla. Cuando hay tráfico saturado. Cuando hay tanto atasco que no hay sitio para que te puedas incorporar. Entonces, ¿para qué vas a poner el intermitente? ¿Se te ocurre? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pues para que los otros conductores que están en el atasco sepan que tú quieres incorporarte, se enrollen y te dejen sitio. Vale, pues ya estamos con la M, con la realización de la maniobra de incorporación a la circulación. La incorporación debe hacerse a la velocidad adecuada, sin causar peligros a otros usuarios a los que se debe ceder el paso
y sin ser un obstáculo que pueda originar una desviación brusca de los vehículos que se aproximen. Si te incorporas mediante un carril de aceleración, deberás hacerlo a una velocidad adecuada a la vía. Por ejemplo, si te incorporas a una autopista donde se circula rápido, deberás incorporarte a una velocidad que no haga que otros coches tengan que frenar al verte. Y tal como vimos en el vídeo, recuerda que si tienes que detenerte, tendrás que hacerlo al principio del carril. Si en vez de un carril de aceleración te incorporas a la vía por un camino privado, la velocidad que lleves deberá ser la que te permita pararte en el acto y ceder el paso a los que circulen por la vía. Bueno, menos Batman, que no veas cómo le pisa el Batmóvil cuando sale de la Batcueva. Como le pille la Guardia Civil, va apañado. Cuando debas atravesar una zona peatonal para incorporarte a la circulación, por ejemplo, cuando tengas que atravesar la acera para salir de un garaje, tienes la obligación de dejar pasar a los peatones que vayan por la acera. Y una última cosa para terminar esta maniobra. Aunque, como te he dicho, antes de incorporarte a la circulación debes ceder el paso a los demás conductores, ellos también tienen una obligación, la de ponerte las cosas fáciles y de facilitarte la maniobra en la medida de lo posible. Paz y amor. Además, dentro de Poblado, estás obligado a ceder el paso a vehículos de transporte colectivo, como los autobuses, para que puedan salir de la parada e incorporarse a la vía. Puedes cambiarte de carril o, si no puedes, incluso detenerte para facilitar la maniobra del autobús. Antes que nada, vamos a aclarar qué considera tráfico un desplazamiento lateral y qué no. ¿Lo vemos con un vídeo? Dentro vídeo. Un desplazamiento lateral es cuando cambias de posición en la calzada, a la derecha o a la izquierda, o cuando invades otro carril, ya sea total o parcialmente. Si corriges su trayectoria, pero dentro de tu carril, esto tráfico no lo considera un desplazamiento lateral. Como siempre, solo llevarás a cabo la maniobra después de haber comprobado que la puedes realizar con seguridad y haberla señalizado. El desplazamiento lateral deberás hacerlo así, iniciando el desplazamiento lateral a una distancia suficiente del obstáculo o razón que motiva la maniobra. Haz la maniobra de manera progresiva, de forma gradual. Nada de dar volantazos, eso lo dejas para las películas. Haz el cambio de carril de manera suave. Así no sorprenderás al resto de vehículos. Debes tener en cuenta al resto de vehículos para no estorbarlos, tanto si circulan en tu mismo sentido como si lo hacen en el sentido contrario. Y con esto hemos terminado este vídeo del tema de maniobras. Ahora lo mejor es que hagas el test que te hemos preparado antes de pasar al siguiente vídeo. ¡Ánimo! Y sácatela, la teoría.